Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis. Bienvenidos de nuevo a Pelotas en Juego. Hoy vamos a tener un video interesante, creo yo, en el tema de Ian Graham. El curioso caso de Graham en el Liverpool. Esta persona, este cuate, él estuvo 11 años en el Liverpool. Su trabajo era como director de investigación. Él, él pertenecía al departamento de análisis interno. Este se refiere más que nada son estadísticas, números en lo que se refiere a cada jugador dentro del equipo y también a los posibles eh, jugadores que quisieran fichar. Entonces, Todo gira alrededor de los números. Usando las estadísticas que leemos, le damos un valor a los jugadores que nadie más puede ver. este modelo se basaba en el valor de posesión de balón. Entonces, se refiere a que cuánto mejora cada jugador en las posibilidades de gol en su equipo con cada toque de balón. Entonces, porque puede haber, tenemos ejemplos de que un medio, un defensa, tal vez tiene 100% de efectividad en sus pases, pero a lo mejor siempre son laterales o hacia atrás. Entonces, de acuerdo a este método, era precisamente en eso, que aunque tuviera el 100% de efectividad, pero que sea con una intención, digamos, ofensiva y que te funcione hacia adelante, ¿no? Eh, digamos que dentro de los primeros casos, él estuvo antes de que llegara Jürgen Klopp a Liverpool y ya también había trabajado con otros equipos. Pero hablando precisamente en su época de Liverpool, él, en un ejemplo, cuando ya estaba Klopp, él quería llevarse a Mario Götze cuando lo tuvo en el Borussia Dortmund, pero basándose en los estudios, salía siempre como candidato en ese entonces Sadio Mané. Ya sabemos cómo qué pasó al haberlo contratado y basándose en ese método, Sadio Mané. Igualmente estaba interesado en Julian Brandt. Julian Brandt esto y lo otro, decía Klopp, pero en su búsqueda siempre salía Mohamed Salah. Entonces, estos dos ejemplos vemos que realmente fueron muy eficientes dentro del esquema que utilizaba Klopp, aún conociendo estos jugadores. Entonces, eh, cuando todavía no llegaba Klopp, estaba un anterior técnico, en este caso era Brendan Rodgers. Entonces, él, por ejemplo, eh, o bueno, en esa época vendieron a Luis Suárez y a Sterling, pero ese dinero no lo supieron aprovechar o sea, aprovecharlo para una buena compra en el suplir de este tipo de jugadores. Brendan Rodgers estaba como que dice chapado a la antigua, ¿no? O sea, en ese aspecto era muy cerrado, o sea, yo digo que quiero este jugador porque es bueno y así, como tal vez en los ejemplos de club que yo comentaba. Entonces yo quiero este jugador, eh, quiero en ese entonces dijo, quiero a Joe Allen y quiero a Benteke. Y le decía, no, pues mira, lo que pasa es que así, no, yo quiero estos dos. Ok, va, llegaron. ¿Qué pasó? No pasó nada. De hecho, fue dinero tirado a la basura, pues te deshaces de jugadores que en ese entonces tal vez sí te estaban funcionando como Suárez y Sterling, y traes a estos y todo se fue a la basura. Entonces, él era muy rejego. O sea, es como si tal vez ahorita pusieras al Tuca con ese esquema, pues el Tuca va a decir, no, yo quiero este y aferrado y no, nada, ya aquí yo decido, porque así son o así eran muchos técnicos. Entonces, con Klopp fue diferente, él siempre ha tenido una mente abierta y dijo, ok, te voy a hacer caso, vamos a hacerlo como tú dices y adelante, ¿no?
¿Y qué pasó? Con los mismos ejemplos que comentaba hace ratito, quería a Götze y Brand, llegó Sadio, Mané y Mohamed Salah y a volar por esos lados, ¿no? Muy, muy productivos, muy productivos. Y ya Firmino ya estaba y Coutinho, pero hablando de estos dos en específico, mucha producción, sobre todo Salah goleador. Entonces, como precisamente esos números se basaban en el estilo de juego del equipo. Entonces, Liverpool juega así y así se debe de hacer. Como tal vez en su momento, por muchos años, se manejaba así el Atlas acá en México. El Atlas dice, así es la forma de juego, así llegaba otro técnico, así se mantenían y así funcionaba, ¿no? Tal vez un poquito parecido, digamos en la actualidad, el Pachuca se maneja un poquito parecido en eso, en un estilo de juego de un equipo, me refiero. Entonces, toda esta historia se me imagina mucho a la película de Brad Pitt, a la de Moneyball, que precisamente al gordito, a Jonah Hill, el personaje de Jonah Hill, se basa precisamente en números, en que son buenos, aunque nadie se dé cuenta, y son productivos para el equipo, como este caso. Grady, será una suerte si juegas 60 juegos. ¿Por qué te gusta? Porque llega a la base. ¿Qué estamos haciendo? De acuerdo. Ahora, el uso de datos, este uso de datos, muchos equipos lo tienen, pero como en el bar, no todos lo utilizan bien o lo saben utilizar. Digamos, hay muchos laterales izquierdos y derechos, son muy escasos a nivel mundial. En este caso llegó Robertson. Robertson cuando llegó, era un caso que se pudo acoplar precisamente. El complemento de ese jugador era Van Dijk, porque se podían coordinar en esa área para que no quedara desprotegida y al mismo tiempo ser productiva. Lo mismo pasó por esta misma escasez de laterales con Alexander Arnold, pero salió todavía mejor porque venía de las fuerzas básicas de Liverpool y Jürgen Klopp lo fue formando para hacerlo para que sea productivo para su equipo, y precisamente debutó muy joven. Ahora, el caso de Mané y de Salah ya habían sido vistos por Graham y por las demás personas de este departamento. Pero, por ejemplo, Salah, aunque ya lo tomaron, cuando estaba en el Chelsea, sí era bueno, pero no tan bueno como cuando llegó a la Roma. Lo mismo pasó con Mané. Cuando estaba en otro equipo, todavía no estaba listo hasta que llegó al Southampton. Entonces, ya llegando en esos momentos, aunque su valor en ese entonces subió para cuando ellos ya lo habían visto, al final el resultado dentro del equipo fue el esperado. Después lo mismo pasó con Van Dijk, aunque el caso de Van Dijk fue, todavía no tenían este modelo listo y pues se la jugaron así entre Klopp y el departamento y les funcionó, como hasta ahorita lo vimos. Y el caso de Alisson fue todavía un poquito más diferente porque digamos que este modelo que utilizaban solo funcionaba para la liga inglesa. Entonces, en ese entonces Alisson estaba en la liga italiana, en la Roma. Aún así, la visoría fue buena y ya vimos los resultados, ¿no? De ahí al futuro. Por ejemplo, algunos equipos que tienen este método, este método es el Arsenal, el Brentford, y el Brighton. Tal vez muchos de sus jugadores que tienen desde entonces a la fecha son los idóneos para ellos, y se ha visto, por ejemplo, en el Arsenal, sí se han visto buenos resultados.
el Brentford, el Brighton, pues ahí más o menos, ¿no? El financiamiento es dejar de gastar en jugadores que no sean los adecuados. O sea, ese es el propósito entre varios, ese es uno de los propósitos de este sistema. La imagen también cuenta mucho dentro, o sea, dentro de la información que le meten a este sistema, la imagen cuenta mucho en el Liverpool. Y la excepción fue, digamos, Balotelli. Balotelli, aunque no se haya portado mal, dentro de Liverpool, tenía una imagen de chico malo. Entonces, esa fue una excepción que ya no lo han vuelto a hacer. Y de hecho, tienen en sus bases de datos, pueden tener hasta 100 jugadores en cada posición dentro del sistema. Este cuate Ian Graham tiene un libro que sacó, que es cómo ganar la Premier League, una historia de la revolución de datos en el fútbol. Ese es su libro, traduzcalo al inglés. Digamos, algo curioso, precisamente porque él estuvo del 2012 al 2023. Entonces, digamos, no exactamente cuando terminó Klopp él se fue unos meses antes. Para entonces, de la temporada 23 al 23-24, todavía ficharon a Endo, a Szoboszlai, McAllister y Gravenberch, y funcionaron muy bien dentro del esquema de Klopp. Pero ya cuando se terminó Klopp, para la 24-25, el único que contrataron fue Chiesa. Entonces, se me hace interesante cómo van a ser las contrataciones para esta próxima temporada 25-26. Si están viendo este video ya anterior, se pueden dar continuidad para mis posibles fichajes y salidas de Liverpool en otro video. Entonces, pues no sé qué opinen. A mí se me hizo interesante cómo el mundo no solo del béisbol y del fútbol ha estado cambiando, pero ha sido para bien. Entonces, de favor, los invito a que pongan comentarios, vean mis anteriores videos, pónganle like, suscríbanse, coman frutas y verduras, y nos vemos para la próxima. In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night. Yeah.